Hola a todos, ¿cómo están? Seguimos ahora con la tercera clase de este curso de evangelismo. Estamos ya viendo nuevos artículos, en este caso relacionados con los falsos evangelios o distorsiones de este, que nos llevarán a alejarnos de la verdad y del verdadero gozo que podemos encontrar en este, incluso de la verdadera salvación. Partimos con el artículo 1, que se llama así: un evangelio sin infierno no es el verdadero evangelio. Partimos hablando de que la negación de este infierno se podría deber a diversos factores, como por ejemplo la idea de un Dios de amor, la cual es correcta, pero que por medio de ese Dios de amor, de lo cual nos habla, por ejemplo, primera de Juan 4:8, podríamos argumentar que ese Dios amoroso no estaría en su derecho, quizá, de enviar a personas al infierno. Aunque, claro, eso no tocaría necesariamente la idea de que no existe el infierno, sino que Dios no podría enviar a las personas, carecería de propósito en sí. Ahora, el infierno es algo crucial para que podamos entender el verdadero brillo, la verdadera gloria del Evangelio, el verdadero valor también que éste tiene. No digo que es la única razón para que le hallemos gracia al Evangelio, no digo eso, pero sí nos ayuda para entenderlo. Nos ayuda a entender, por ejemplo, cuando Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entendemos esa muerte, en este caso, como esa separación de Dios, que después pasa a ser eterna. Ya estamos en esa condena cuando estamos sin Cristo, pero ahora entendemos también que la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, al contemplar esa condena, contemplar ese castigo, vemos más gloriosamente, más de una manera más hermosa, ahora la vida eterna. Otra cosa, que la enseñanza del infierno proviene de las escrituras, no es algo inventado por amos, tiranos de la Edad Media para asustar a los esclavos, a los siervos, sino que venía de los apóstoles y venía de más atrás, de Jesucristo, quien por ejemplo en Mateo 10:28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, sino que temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nuevamente Jesús ahí hablando sobre precisamente el infierno. La realidad del infierno también revela la gravedad del pecado ante Dios. Un pecado es tan grave que conlleva al infierno. Mira cómo dice Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. También el infierno muestra que Dios es absolutamente justo y no puede ignorar el pecado. Por lo tanto, al entender que realmente Dios es justo y que hay personas que no se arrepienten, hay personas que realmente rechazan a Dios, la existencia de Dios llega a confirmar que precisamente es así, Dios es justo. También la justicia demanda que el pecado sea castigado adecuadamente, y el infierno viene a asegurar que esto sea así. Era como dice segunda a los Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, entendiendo que muchas veces ese castigo no se da en esta vida terrenal. Eso no quiere decir que si el castigo se da en esta vida no va a haber infierno, no digo eso, porque estaríamos minimizando en ese caso la gravedad del pecado. Si dijéramos que una persona, por el sufrimiento que tiene en esta tierra, en estos años de vida, pagó el pecado contra un Dios eterno y santo, estaríamos minimizando la eternidad de Dios, la infinitud de Dios, la santidad de Dios y por supuesto su justicia. Al poner nosotros mismos la condena establecida, diciendo que se puede pagar en un par de años, y poniendo incluso determinada condena, años, gravedad a determinado pecado. No, si estamos pecando ante un Dios eterno.
Aunque el infierno es horrendo, subraya la inamovible justicia de Dios. Todo esto es lo que podemos extraer de este artículo resumiéndolo. Según Tesalonicenses 1:9, nos presenta que estas personas sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, entendiendo nuevamente la vida eterna como la comunión eterna, perfecta, íntima con Dios, pero la eh, eternidad sin Dios vendría en este caso a ser el infierno. La existencia también del infierno relata, nos cuenta ahora a nosotros lo horrenda que fue la cruz y cuán grande también es la gracia de Dios con nosotros, como lo venía relatando ya como 700 años antes de Jesucristo, la profecía en Isaías 53 que habla sobre él y dice: mas él herido fue por nuestras transgresiones, eso es amor a nosotros, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También en la cruz Jesús tomó sobre sí el castigo de la ira de Dios que tenía que ir sobre nosotros. No estoy como afirmando que Jesús descendió al infierno. Eso es una doctrina que amerita ser estudiada con más detención. Sino que estoy diciendo que la ira de Dios cayó sobre él para que nosotros no fuéramos al infierno, sino que Jesucristo soportara la ira de Dios. Ahora, si entendemos que el infierno es la ira de Dios, claro, veríamos en este caso a Jesucristo soportando el infierno. Pero también si vemos a Jesucristo descendiendo al infierno como un lugar físico, tendríamos que estudiarlo con más detención. En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció por pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y ahí está él llevando nuestra justicia, o sea, nuestra condena, para que nosotros pudiéramos ser liberados de ella, de la ira de Dios. Bueno, la cruz no solamente representa sufrimiento físico, sino que también la plena ira. Nuevamente, esto no es solamente fuego, al cual después de un par de tiempo te podrías adaptar y decir: vaya, ya estoy siendo quemado, después de 1000 años ya no te duele. Una persona podría, por lógica, pensar así. Pero no solamente eso, sino que es la ira de Dios cayendo sobre él. Y no sé si una persona pudiera, de hecho no es así, que una persona pueda adaptarse a la ira de Dios. Siempre va a ser insoportable. Si no, estaríamos diciendo que una persona podría ser más fuerte que Dios. Y de eso es lo que Jesucristo nos salva. Él nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: todo aquel que es colgado de un madero es maldito, en Gálatas 3:13. Y entender ahora todo esto, lo que es la gravedad del infierno, nos ayuda a entender también lo profunda que es la misericordia, lo hermoso que es el amor de Dios. Entendiendo ahora que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es Efesios 2:4-5. Bueno, si el infierno entonces, concluyendo esto, si el infierno es real, proclamar el Evangelio es algo indispensable, es algo urgente y vital. De ahí que este llamado a ir por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura, a ir haciendo discípulos a todas las naciones. Como dice Lucas 24:46, así está escrito: y así fue necesario, primeramente, que el Cristo padeciese, también fue necesario que resucitase de los muertos al tercer día, y también es necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es Lucas 24:46-47. Si ignoramos nosotros deliberadamente la doctrina del infierno, entonces estamos disminuyendo la gran salvación de Jesucristo y la gravedad que él enfrentó por nosotros. Vemos, por ejemplo, si una persona es salvada en un incendio, nosotros podríamos contemplar
eso quizás desde una mirada un poquito más lejana, desde las noticias. Y decir, wow, ese bombero hizo una gran obra al salvar a esa persona de un incendio. Y luego pasaríamos a la siguiente noticia. Pero si nosotros somos las personas que estábamos contemplando ese fuego, estábamos viviendo ese calor y recibiendo eso, y ahora somos sacados de ahí, vamos a agradecer, vamos a notar más la magnitud de ese fuego, de esa condena. La forma en la que nosotros ahora podemos experimentar y entender el fuego, la gravedad del infierno. Ah, quiere más juguito. Ahí mi hija vino a pedirme más juguito. Pero es comprendiendo ahora, a través de la escritura, lo que es este infierno, lo que es la gravedad y lo hermosa que es la salvación de nuestro Señor. Hasta acá con el artículo 1, seguimos con el segundo de inmediato. Bien, seguimos con el segundo artículo que se titula El Evangelio terapéutico. Vamos a explicar de inmediato de qué se trata esto. Comienza el artículo haciendo una referencia al libro de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, donde se relata cómo Jesús vendría al siglo XVI en España, pero sería arrestado por precisamente los promovedores de la Inquisición, los cuales han transformado en mensaje cristiano para simplemente adaptarse a los deseos humanos en vez de predicar la verdadera fe. Y Jesucristo, por supuesto, sería un opositor a esto, lo que llevaría finalmente a su arresto. Bueno, esto presenta una iglesia que simplemente está ofreciendo soluciones emocionales, terrenales, desviándose de lo eterno y de lo verdaderamente glorioso que ofrece el Evangelio para llevarlo todo, descenderlo todo a lo que necesitamos solamente en esta vida, apuntando solamente a eso y haciendo un énfasis en esto. Entonces, este Evangelio es la idea de promover pan, milagros terrenales, en lugar de el pan de vida eterno, que es la palabra de Dios, y la verdadera libertad gloriosa en el Señor. Entonces, este evangelio terapéutico se enfoca en alcanzar el bienestar de la persona, la felicidad, pero cosas temporales. No digo que eso sea malo, sino que apuntando a lo temporal, a lo que perece, ocultando lo imperecedero o no haciéndole énfasis o enseñándolo con claridad, ocultando lo que es la gloria de Dios y la transformación que Él produce en nuestras vidas a través de una vida de adoración. Entonces, el evangelio terapéutico lo que busca es aliviar síntomas. Es como eso, medicina que simplemente alivia síntomas, en este caso sobre todo emocionales, en lugar de producir un verdadero cambio en el corazón. Mira, quiero leer a ustedes algo de lo que el artículo decía, donde hablaba de lo que la persona quiere al recibir esto y lo que la persona también sabe, el que está predicando esto sabe que la otra persona quiere. Por tanto, esto es a lo que va a apuntar. Quiero sentirme amado por quien soy, ser digno de lástima por lo que he vivido, sentirme íntimamente comprendido y ser aceptado incondicionalmente. Quiero experimentar un sentido de significado personal, ser exitoso en mi carrera, saber que mi vida tiene sentido, tener un impacto. Nuevamente, no estoy diciendo que esto sea malo, pero es como la meta, a lo que estoy alcanzando, hacia lo que estoy apuntando a llegar. Quiero ganar autoestima, afirmar que estoy bien, poder afirmar mis opiniones y deseos. Quiero ser entretenido, sentir placer en las diferentes circunstancias que deleitan mis ojos y hacen cosquillas a mis oídos. Quiero tener un sentido de aventura, emoción, acción y pasión para experimentar una vida emocionante y movida. Entonces este evangelio terapéutico se enfoca en satisfacer estas necesidades, satisfacer el autoestima, llegar al entretenimiento y en el enfoque actual que tenemos es la idea de no hablar tanto del arrepentimiento, sino de la aceptación que Dios tiene a ti como eres y que te querrá siempre como eres sin buscar una verdadera transformación espiritual que te lleve a satisfacer y que tú encuentres satisfacción en la persona de Cristo, independiente de lo que tú puedas llegar a ser, sino que de lo que Jesucristo puede hacer en tu vida.
y todas esas cosas pueden ser después producto de lo que el Señor hace en tu vida. Pero es la idea de alterar el orden de los factores. Primeramente yo estoy anhelando ese cambio para mi vida en vez de anhelar al Señor en mi vida. Entonces la terapia, por ejemplo, médica, la que recibimos en el doctor, de la farmacia, trata los problemas físicos. El evangelio entonces terapéutico apunta a las necesidades del alma, las necesidades emocionales, a eso me refiero, de la misma forma que se tratarían estos problemas médicos. Ahora, el verdadero evangelio, a diferencia del evangelio terapéutico, busca una transformación profunda, un cambio profundo que se logra a través de la fe en Cristo. Entonces apuntamos a la fe en Cristo y esa es nuestra prioridad. Por ejemplo, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es en la palabra, esto es en el Evangelio, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces este Evangelio eterno aborda, por supuesto, necesidades espirituales como la misericordia, alcanzar sabiduría, experimentar el amor, pero eso siempre en Cristo en lugar de apuntar específicamente a las angustias emocionales y superficiales. Por ejemplo, Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces está relacionado con eso también, la obra de Jesucristo dando misericordia a uno y por tanto ahora yo también pudiendo experimentar y dar esa misericordia para poder también recibir más misericordia aparte del Señor y así vivir para Él. Y en cuanto a la sabiduría, pedirle a Dios, y Él es el que da sabiduría. Bueno, esto se refleja en la vida de oración y la vida de adoración, que en el verdadero evangelio van a reflejar una necesidad de gratitud y de profunda adoración a nuestro Dios. Por ejemplo, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el Salmo 95:6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entonces, estos deseos emocionales, aunque pueden ser valiosos, no deben ser convertidos en ídolos. Nuevamente, no estoy diciendo que las necesidades emocionales tengan que ser tiradas a la basura. No, sino la idea de no convertirlas en ídolos, no apuntar a eso como mi máxima prioridad en la vida. No ames el mundo, dice Primera de Juan 2:15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, incluyendo estas terapias evangelísticas, por decirlo de alguna forma, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que apuntan a eso, a la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y se enfocan en satisfacer deseos egoístas, desviándose de la verdad, del verdadero mensaje cristiano. En 2 Timoteo 4:3-4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. De esta forma, la verdadera identidad y el valor tienen que encontrarse no en estos falsos maestros que apuntan a estas necesidades emocionales como gran foco de su predicación, sino que a la relación con Dios, no en la autoafirmación ni en la satisfacción de los deseos personales, sino que entender que ahora en nuestra vida con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuevamente, el amor no es tanto lo que yo puedo recibir después de la cruz, sino que en base y primeramente de la cruz, primeramente del Evangelio, y luego lo demás ser añadido. Entonces el verdadero evangelio, yo al recibirlo de verdad en Jesucristo, esto va a transformar mi corazón, mi vida, en lugar de simplemente estar aliviando síntomas y necesidades emocionales, nuevamente como un medicamento que está simplemente aliviando síntomas me puede llevar a sentirme bien por un tiempo e incluso experimentar
gran gratitud a Dios por eso, una euforia por eso, pero luego eso baja y lo único que voy a estar necesitando yo es nuevamente de lo mismo y necesitar mayor dosis ahora, porque no fue suficiente, pero en cambio cuando vemos a Jesucristo se ve como un Salvador que realmente no solamente alivia dolores, sino que nos hace nuevas criaturas en Él, dejando todo lo viejo y ahora todas las cosas se echan nuevas y mejores, por supuesto, en Él. Entonces hay que tener cuidado con toda distorsión del cristianismo que va a priorizar lo temporal, lo presente por sobre lo eterno. Mira cómo presenta 2 Corintios 11, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El Evangelio ofrece soluciones emocionales, pero no es el enfoque, por supuesto, el gran enfoque, sino que es la necesidad de arrepentimiento y la búsqueda de una verdadera transformación en Cristo para que ahora vivamos para adorarle, no para adorarnos a nosotros mismos. En el artículo se muestra un ejemplo de una oración, de un evangelio terapéutico. Por supuesto no te lo van a presentar de esta forma. Esto es casi caricaturesco, pero es para que lo podamos entender mejor. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdame a sentir que estoy bien así como soy. Protégeme este día de tener que hacer algo que encuentre aburrido. Aleluya, soy indispensable y lo que estoy haciendo tiene un verdadero impacto en otros. Y por eso me siento satisfecho con mi vida. No, sino que el verdadero evangelio viene a decirnos: arrepentíos, como dice Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. La satisfacción de deseos personales no debe reemplazar el llamado a una vida de fe y obediencia. Si alguno quiere ir en pos de Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es la idea de que como Dios me amó, entonces ahora yo también lo amo a Él. Y como Dios me amó, Él se sacrificó. Y el amor es sacrificial. El amor involucra que yo me sacrifique también, que niegue cosas, que reciba cosas que yo no quiero. Entonces ahora tomo mi cruz voluntariamente. Esa es la idea de la cruz. No es la idea de una vara que yo recibo, pero no quiero, pero necesito recibir porque necesito cambiar y no quiero. Entonces me llega obligado ese cambio. No, la cruz es algo que yo voluntariamente tomo para seguir a Jesucristo y manifestar el amor que Él me tuvo también a mí. Entonces, ahora, ¿qué decimos? Que el Evangelio eterno se centra en el poder transformador de Cristo en lugar de proporcionar alivio a problemas superficiales. En última instancia, el Evangelio verdadero busca una relación profunda y significativa con Dios que va más allá de las soluciones emocionales y temporales. Cubre eso. No digo que lo echa a la basura, no digo que lo desprecia, digo que lo cubre y lo presenta de una forma cuya solución permanece para siempre y no dura solamente un poquito de tiempo, pero que a algunas masas, a muchas personas les podría impactar y hacer pensar, entender que realmente eso es lo que Dios está enseñando. No, Dios está enseñando a la persona de Jesucristo. Eso en cuanto al segundo artículo. Bien, seguimos ahora con el artículo número 3, que se titula Errores del Evangelio de la Prosperidad. Este mensaje que se enseña en las iglesias, animando a las personas a exigir lo que, según la Biblia, sería para ellos. Quiero que ustedes lo puedan leer, por supuesto, yo les envié la revista, ustedes la pueden descargar también, pero que ahora solamente quiero centrarme precisamente en estos errores y cómo a través de la Biblia se enseña esto. Primeramente, en el pacto abrámico, que se presenta como una garantía de una prosperidad material, que es este pacto que hace Dios con Abraham en Génesis 12, el cual se confirma en Génesis 15, 17, 22, asegurando que le iría bien, asegurando riquezas incluso para Abraham, pero se sostiene ahora que esas riquezas también serían para las personas, que también serían para todos los que creen en Jesucristo, para los cristianos de hoy.
y son cosas que corresponden y que no están porque uno no las está pidiendo. Sin embargo, en Gálatas 3:14 se aclara que la promesa de este pacto es precisamente la bendición espiritual en Jesucristo y que viene también por la obra del Espíritu Santo. No tanto, no es que lo niegue, sino que no tanto la riqueza material. También podría ser una expiación en la muerte de Jesucristo, dándose precisamente contra la pobreza material. Se enseña entonces, erróneamente por supuesto, que la expiación de Jesucristo incluye la liberación de la pobreza. Por ejemplo, en 2 Corintios 8:9, ¿no? Que Jesucristo murió solamente por los pecados, sino que también por las enfermedades y también por la pobreza. No obstante, claro, el contexto de este pasaje indica que Pablo está instruyendo a los corintios a ofrendar, a dar de sus cosas materiales para aquellos cristianos que están empobrecidos, que no por eso iban a cambiar su situación, no por esa ofrenda iban a pasar a ser ricos, no, sino que es como una muestra primeramente de los cristianos que estaban en Corinto, claro, de poder dar y expresar gratitud al Señor por medio de la ofrenda. Otra cosa es dar y ofrendar o diezmar, como lo veamos, buscando una compensación material, que así como yo doy, Dios me devolverá. Según este evangelio, entonces, los cristianos pueden dar, y en la medida que más generosamente den, más generosamente se les recompensará, se les dará más. Este sería algo basado en Marcos 10:30, que nos sugiere que el resultado de dar va a ser una de vuelta multiplicada. Sin embargo, acá la enseñanza bíblica auténtica, que también se confirma en Lucas 10:35, es la idea de dar sin esperar nada a cambio. Y el propósito acá es dar para apoyar a la multiplicación del reino de Dios. No para que yo reciba más, sino para que otros también puedan llevar la palabra a otros lugares. Y también, por supuesto, para ayudar a los necesitados, entendiendo que no por eso ahora el necesitado va a ser rico, no, sino que va a poder satisfacer necesidades que necesita, comida, cosas por así, por ejemplo. También se presenta la fe como una fuerza espiritual autogenerada, que yo puedo tener más fe y mediante esa fe tener el potencial, si lo aplico correctamente, para activar estas leyes de prosperidad y llegar a este éxito material. Por supuesto, esto contrasta con la visión bíblica de la fe como confianza en la persona de Jesucristo, que su fe, su gracia me baste, que no necesite nada más, que su obra redentora sea suficiente para mí, sino no que yo estoy diciendo que necesito estas cosas, y si no me las das, Dios está siendo injusto porque me corresponde. Es la idea de que la fe es una energía que yo puedo manipular, hacer más intensa para recibir esto que Dios me tiene que dar. Pero no, la fe es el medio que Dios usa para justificarme y para que ahora también mi relación con Dios se vea fortalecida. También se presenta a la oración, nota que esto está muy relacionado con la oración siempre, como herramienta para manipular a Dios. Manipular a Dios. También está acá el tema del ayuno, por ejemplo, para manipular a Dios. El ayuno no es para eso. En el Evangelio de la prosperidad, la oración se utiliza como una herramienta para obligar a Dios a conceder mis deseos materiales. Enseñando en este caso que la oración debe ser realizada con certeza de que Dios me va a dar lo que yo estoy pidiendo. Bueno, Santiago 4:2 enseña precisamente sobre pedir con fe, pero Santiago 4:3, que es el versículo que viene después, dice que no hay que pedir con motivaciones egoístas y para el placer personal, sino que pedir conforme a la voluntad de Dios. Entonces la oración bíblica debe centrarse en la voluntad de Dios. Señor, que se haga tu voluntad, que venga tu reino, que tu gloria. No manipular a Dios, sino satisfacer
la gloria de Él, la adoración a Él, no mis deseos personales. Todo está centrado en la persona de Dios. El Señor está buscando adoradores, no reclamadores. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Vemos acá distintas formas de enseñar el Evangelio de una forma errónea, un Evangelio sin la justicia de Dios, sin el infierno, que es lo que habíamos visto después, un Evangelio simplemente que apunta a nuestras necesidades emocionales y un Evangelio también que apunta a nuestras necesidades materiales. También se puede incluir acá salud, por ejemplo. Pero tenemos que nuevamente volver al centro. Cuando conversemos de estas cosas y las personas estén convencidas de que el Evangelio es según alguno de estos errores, tenemos que apuntar a la persona de Jesucristo y recordar que somos adoradores y que Dios es justo, que es santo y que su voluntad es perfecta y que tenemos que enseñarlo a Él para que brille, para que su nombre sea glorificado, para que podamos exaltar su persona. Hasta acá vamos a dejar los resúmenes de esta semana. Las tareas se las voy a mandar también por escrito, pero van a involucrar oración, que nos reunamos para orar. Van a involucrar también la salida evangelística y por supuesto todos los detalles se los voy a dar más adelante. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Chao, chao.